Bienvenidos a nuestro episodio 30 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de Aprende cómo liberar tu ansiedad. Y para hablar de ese tema vamos a irnos más profundo en un artículo que se titula ¿Does Cognitive Behavioral Therapy Change the Brain? A Systematic Review of Neuroimaging in Anxiety Disorder. El autor es Ribeiro, de 2009. Entonces, para hablar de este tema y de este artículo, en esta revisión que se hizo sistemática, tiene como objetivo investigar qué cambios neurobiológicos están relacionados con la terapia cognitivo-conductual en los trastornos de ansiedad detectados mediante técnicas de neuroimagen e identificar qué son los predictores de la respuesta al tratamiento para llevar así a cabo una terapia, ya sea farmacológica, si se necesita, o como esta nueva terapia, bueno, no es tan nueva, pero esta terapia que se ha ocupado cognitivo-conductual modifica los circuitos neuronales involucrados en la regulación de las emociones negativas, además de la extinción del miedo en las personas que respondieron a un tratamiento con este tipo de terapia. El único estudio sobre estos predictores de la respuesta al tratamiento se refería a un estudio del trastorno obsesivo compulsivo y esta terapia mostró una mayor actividad metabólica regional previa a un tratamiento en la corteza órbito-frontal izquierda, asociada con una mejor respuesta a la terapia conductual. Entonces aquí podemos ver cómo los cambios que estamos teniendo en nuestra mente a través de una terapia que no es farmacológica, que es de tipo conductual y que analiza toda la parte de tu comportamiento, nos puede llevar a tratar muchos trastornos psicológicos que ahorita vamos a ir narrando. Las intervenciones psicológicas pueden promover cambios en los pensamientos, en los sentimientos y en comportamientos de los pacientes. Entonces podemos decir que el tratamiento psicológico también promueve cambios biológicos cerebrales. Esto es lo que vamos a averiguar. Es muy importante ya que una mejor comprensión de los mecanismos cerebrales que son subyacentes a la terapia pueden promover mejoras en las intervenciones terapéuticas y no depender ya de los fármacos que muchas veces provocan demasiados efectos secundarios, así como aumentar nuestro conocimiento sobre la formación y el mantenimiento de los síntomas. Otra vez vamos a ver cómo una disciplina, un tratamiento que es a base de tipo conductual y un seguimiento es muy importante en efectuar cambios en tus comportamientos, en lo que sientes, en tus pensamientos y además en la parte de tu cerebro, cambios biológicos. Es muy importante que esta terapia cognitivo-conductual se propone tratar para diversos trastornos mentales. Uno de los supuestos básicos de esta terapia es que los sentimientos y los comportamientos están influenciados en gran medida por la forma en que interpretamos las situaciones. Y esto lo podemos ver de manera muy fácil cuando hablamos, cuando escribimos o cuando leemos un texto. Muchas de las situaciones, muchas de las discusiones, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana se desarrollan por la interpretación que le damos a las situaciones y esa interpretación obviamente está basada en la historia de cada persona. Se cree que los individuos responden a unas representaciones cognitivas de los eventos en lugar de responder a estos eventos en sí mismos. O sea, no estamos siendo objetivos con lo que está pasando en nuestras vidas, sino que nosotros le damos la interpretación en base a lo que nos ha pasado.
En consecuencia, se puede procesar la información de una manera que no corresponde con tu realidad. Es decir, que creas una imagen, un entorno completamente irreal para justificar todo lo que tú estás percibiendo, caracterizado por distorsiones cognitivas. O sea, no aprendes tampoco de las situaciones, sino que las vas modificando a manera de una excusa. Por lo tanto, la forma en que se interpretan los hechos juega un papel muy importante en la formación y mantenimiento de estos trastornos psiquiátricos. ¿Por qué pasa esto y por qué muchas personas requieren interpretar los hechos de manera mucho más objetiva y no de manera en base simplemente a su historia emocional? Por ejemplo, Straube y más autores realizaron otro estudio donde provocaron síntomas utilizando también un escaneo con una resonancia magnética para ver los cambios que se daban a nivel del cerebro. Investigaron el efecto neurobiológico de una intervención terapéutica exitosa con esta terapia cognitivo-conductual. El estudio incluyó a personas sanas y con fobia en una lista donde se fueron dividiendo en grupos. Los sujetos que tenían fobias fueron escaneados antes y después del tratamiento con esta terapia cognitivo-conductual. Participaron en el estudio 28 mujeres con fobia a las arañas y 14 mujeres sanas. Los sujetos con fobia a las arañas fueron asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento y el otro grupo fue el grupo placebo o el grupo que no recibió esta terapia conductual. Los grupos no difirieron en la gravedad de la fobia, la edad o el nivel educativo. El tratamiento con la terapia cognitivo-conductual consistió en una exposición gradual a las arañas y una reestructuración cognitiva. Todos los sujetos del grupo de terapia respondieron con éxito al tratamiento. Los hallazgos que se tuvieron con una neuroimagen antes del tratamiento mostraron que solo los sujetos que tenían fobia mostraban una activación de la ínsula y la corteza cingulada anterior. Estas dos regiones están muy asociadas a nuestras respuestas emocionales, mientras que la activación de la amígdala estaba restringida a los sujetos de control sanos. No se encontró activación de otras áreas entre los grupos que tenían la fobia. Los hallazgos de las imágenes después del tratamiento mostraron diferencias significativas entre el grupo que no tuvo tratamiento y el grupo que recibió la terapia. El grupo que recibió terapia mostró una ausencia de activación durante la obtención de los síntomas en la corteza cingulada anterior y solo una pequeña área de activación de la ínsula ventral anterior, mientras que el grupo de espera mostró respuestas marcadas bilaterales en la ínsula y la corteza cingulada anterior. Aquí ya estamos viendo una evidencia de cómo cambian las respuestas a nivel fisiológico, a nivel biológico, en las regiones del cerebro que están asociadas con la regulación de las emociones. El grupo de terapia no mostró ninguna diferencia significativa con respecto a los sujetos de comparación, mientras que los pacientes en la lista de espera mostraron una mayor activación de la ínsula derecha y la corteza cingulada anterior. Es decir, que los sujetos que no recibieron este tipo de terapias fueron los que mayor tuvieron una afectación en las regiones del cerebro, o sea, no se reparó el efecto que tenían por la fobia. Straube, el mismo autor y más, demostraron que el procesamiento de la amenaza de la fobia está asociado con una mayor activación de la ínsula y la corteza cingulada anterior en sujetos que tienen una fobia específica. Es importante aquí destacar que la terapia cognitiva conductual o TCC, como me voy a estar refiriendo ahora,
condujo a la reducción de la hiperactividad en estas regiones. Esto es bien importante porque nos puede ayudar muchísimo este tipo de terapias cognitivas conductuales también al tratamiento de hiperactividad y déficit de atención. Los cambios neurofuncionales asociados con la reducción de la ansiedad social en pacientes sometidos a tratamientos con TCC mostró un estudio que el grado de reducción de la respuesta límbica, que es la región media de nuestro cerebro, que trata de las emociones, con este tratamiento está asociado con un resultado clínico a largo plazo. La disminución de la respuesta del flujo sanguíneo cerebral en la amígdala, en la sustancia gris periacueductal y el tálamo izquierdo pueden indicar que pacientes muestran una mejoría en un intervalo de 1 año de este tipo de terapias. Furmark y otros autores reportaron que la amígdala y el hipocampo son estructuras relacionadas con el condicionamiento de estímulos aversivos en individuos que presentan fobia social. Estas estructuras, junto con el parahipocampo, la región renal y el periamigdaloide, formarían un sistema de alarma que puede ser activado con estímulos de amenazas. La reducción de la actividad en la región de la amígdala y el hipocampo y la corteza adyacente pueden ser un mecanismo importante a través de los cuales tanto tratamientos farmacológicos como psicoterapéuticos, como esta terapia cognitiva conductual o TCC, podrían ejercer un efecto ansiolítico. Aquí lo que estamos viendo es cómo este tipo de terapia de TCC también tiene un efecto en los comportamientos de fobia social, donde las personas presentan mucha ansiedad, algo que ahorita se está viviendo muy frecuentemente debido a todo este periodo que hemos tenido de encierro y a cómo la gente se está volviendo a enfrentar a la interacción humana, por así decirlo, física, y acoplarse de nuevo a sus espacios de trabajo y a la vida estresante que tenían antes. Vamos a estar viendo muchísimos pues efectos de todo este encierro en este tipo de fobia social. Farrow y otros autores investigaron los efectos también de esta terapia TCC en el estrés postraumático, no relacionado con un combate o con una guerra, sobre la fisiología del aprendizaje social. Según ellos, los síntomas de este trastorno de estrés postraumático podrían afectar el procesamiento de la cognición social y emocional. Estos cambios podrían atenuar la activación cerebral en las áreas relacionadas con la cognición social, aprendizaje social, específicamente la capacidad de perdonar y empatizar. Y para los autores, esta terapia TCC podría regularizar esta activación cerebral. En un estudio en 2005, Farrow y otros autores evaluaron que la terapia conductual podría regularizar la activación de estas áreas relacionadas con la fisiología del aprendizaje social, o sea, la capacidad de perdonar y la empatía en individuos que presentan un estrés postraumático, como se describe en el informe de varios autores que estudian este mismo tipo de comportamientos o trastornos psicológicos. ¿Qué es un trastorno de estrés postraumático? Pues como lo dice el nombre, es un tipo de estrés muy fuerte que se desarrolla debido a un trauma emocional que viviste en tu pasado. Específicamente, la mayoría de los casos se refieren más a tu etapa de niño y cómo este tipo de traumas, a veces que se quedan entre comillas enterrados, pueden darnos un cambio neuronal, un cambio fisiológico en la respuesta que tenemos a otro tipo de estrés, específicamente a la capacidad de ser más empáticos y de perdonar
a las personas. Es por eso que hay muchas personas que sufrieron algún tipo de estrés emocional que simplemente se la pasan también guardando ese tipo de rencores como una respuesta para, pues, aparentar que no han sufrido nada o simplemente se tragan todo ese tipo de emociones. Los participantes en este tipo de estrés postraumático se sometieron a una resonancia magnética funcional antes y después del tratamiento con la TCC para medir específicamente la empatía y el perdón. Participaron en un ensayo 13 sujetos que cumplían con los criterios para este estrés postraumático y los pacientes después de la terapia presentaron una reducción significativa en los síntomas de estrés. El hallazgo principal fue que después del tratamiento los pacientes que tenían estrés experimentaron una mejoría de los síntomas acompañada de un aumento en la actividad cerebral en las áreas previamente relacionadas con el aprendizaje social. Específicamente hubo un aumento en la activación de la circoevolución temporal medial izquierda en respuesta a una situación donde tenían que demostrar empatía. O sea, las regiones de su cerebro que trabajan para regular la empatía se vieron modificadas, se vieron activadas después de esta terapia. El mismo proceso ocurrió con la parte posterior, cuya activación aumentó en respuesta a la condición del perdón después del tratamiento con la terapia. A partir de este estudio, Farrow y otros autores concluyeron que este tipo de terapia puede promover cambios en las áreas del cerebro que están relacionadas con este tipo de trastornos de estrés. La terapia conductual utilizó técnicas de exposición con predicción de respuesta que se individualizó por cada paciente. Las exposiciones y predicciones de respuesta fueron facilitadas por técnicas cognitivas, o sea, fueron aprendiendo a manejar las situaciones y ninguno de los pacientes del grupo de terapia tomó un medicamento durante el estudio, pero 6 pacientes participaron en una terapia de grupo para también tratar el comportamiento compulsivo obsesivo. Los resultados de este primer estudio corroboran la idea de que la actividad patológica del circuito cortical estriado tálamo, son 3 regiones del cerebro relacionadas con la parte de comportamiento, podrían ser responsables de la mediación cerebral tanto de los pensamientos fijos como los repetitivos y los comportamientos observados en este síndrome obsesivo compulsivo o TOC. Asimismo, el tratamiento eficaz puede establecer el funcionamiento de la cabeza del núcleo caudado de seleccionar si un estímulo particular activará este circuito relacionado con esta patología. Primero, ¿qué se observó? La corteza órbitofrontal es importante para mediar las respuestas conductuales en situaciones en las que un valor afectivo del estímulo puede cambiar. Y segundo, esta área parece también tener un papel importante en la mediación de la extinción de este tipo de pensamientos. En un tratamiento exitoso con esta terapia conductual, los pacientes experimentaron un cambio en el valor afectivo que solían atribuir al estímulo y así extinguir las compulsiones. ¿Qué pasó entonces con este tipo de terapia? Se modificó el valor afectivo que las personas que tienen este tipo de trastornos obsesivo-compulsivos tienen por ciertos comportamientos y por ciertas actividades en sus vidas. Simplemente se le quitó el valor que para ellos puede tener con este tipo de terapia conductual, enfrentándolos obviamente a situaciones de, pues, donde tienen una obsesión y compulsión. Un aspecto que es muy interesante de este estudio
de esta revisión se refiere a los hallazgos en las imágenes del cerebro que resultaron con la terapia, con la TCC, versus utilizar un medicamento, revelando una forma común de modificación cerebral. Esto es súper importante. ¿Cómo tener una terapia cognitivo-conductual, o sea, de aprendizaje y de conductas, y ver la interpretación de los hechos en diferentes patologías que ahorita hemos mencionado? Una es la fobia, otra es la parte de la ansiedad social y otra es el trastorno obsesivo compulsivo, tres diferentes patologías, como una terapia de aprendizaje y de enfrentarte a las situaciones y de empezar a interpretar más objetivamente lo que te está pasando en tu vida, puede sanar tu cerebro, modificar la biología, modificar las regiones involucradas en la activación hacia esas respuestas y evitar el tratamiento con fármacos, que es a lo que queremos ir llegando, a entender más nuestro cerebro, a entender más nuestro comportamiento y cómo todos estos trastornos que desarrollamos a lo largo de la vida son simplemente respuestas a la interpretación de lo que nos ha pasado y cómo todo este tipo de fármacos, obviamente, a largo plazo, empiezan a tener mucho más daños a nivel metabólico, a nivel de otras regiones del cerebro y, por supuesto, a nivel de, pues, crear también un tipo de adicción a este tratamiento. De hecho, muchos pacientes que empiezan a recibir este tipo de terapias farmacológicas, es difícil quitarles después el medicamento y hacerlos confiar en sí mismos, en cómo pueden ir cambiando las situaciones si este tratamiento ha durado más tiempo. Es por eso que este tipo de artículos es importante revisarlos y hablar de todo lo que pasa en nuestro cerebro, porque tenemos muchísimas lagunas de conocimiento y de información de cómo nosotros somos capaces de ir eh, adaptándonos a las respuestas del medio ambiente, adaptándonos a una vida adulta más sana y trabajando con la interpretación de lo que nos haya pasado en nuestras vidas, si tan solo queremos y nos comprometemos a cambiar ese tipo de comportamientos y a verlos desde un aspecto más, pues, desapegado de las emociones, que es lo que se hace con este tipo de terapia cognitivo-conductual. Ahora, el estudio que realizó en este tipo de pacientes con estas terapias, señalaron que hay regiones neuronales relacionadas con un tratamiento y una fobia social que convergen en la amígdala y en hipocampo y en áreas corticales adyacentes. Esto con la terapia conductual y con la terapia de fármacos. Y posiblemente significa una forma común en este tratamiento exitoso. Es a lo que estábamos llegando y a lo que estábamos reflexionando hace unos minutos sobre estos tres tipos de trastornos. Baxter y otros autores también detectaron un aumento en el metabolismo de la glucosa en el núcleo caudado en los pacientes que presentan TOC. Fíjense aquí que está involucrado algo de nutrición, algo de cómo estamos consumiendo azúcar y cómo el azúcar nos daña el cerebro y nos hace más, nos predispone a desarrollar cierto tipo de enfermedades psicológicas o mentales. Y bueno, quitemos de la palabra enfermedad para ir quitando esas etiquetas y llamémosle un desbalance en las regiones metabólicas de nuestro cerebro. O sea, estamos cambiando no nada más el metabolismo interno de muchas funciones, sino también el de tu cerebro. Y por eso te predispones también a desarrollar cierto tipo de conductas. De hecho,
Ya hemos hablado en otros episodios de esto y puedes ver el podcast donde hablo de la adicción al azúcar, cómo este tipo de adicciones a ciertas sustancias, en este caso el azúcar, nos hacen mucho más ansiosos, nos hacen comer más y muy posiblemente estés desarrollando un comportamiento conductual que se está volviendo obsesivo, compulsivo. Por eso es difícil quitar la adicción a este tipo de, pues, nutriente. En 2013, Farrow destaca por su distinta metodología que propuso identificar las áreas cerebrales involucradas con la cognición social en pacientes con el estrés postraumático, específicamente la capacidad de experimentar empatía y el perdón, y encontró una activación atenuada en las áreas relacionadas con procesos cognitivos referidos a este tipo de comportamientos. Se puede especular que los síntomas que mantienen a los sujetos estancados en este tipo de comportamientos pueden afectar las habilidades como la empatía y el perdón, ya que los individuos que tienen este tipo de trastorno de estrés postraumático tienen dificultad para sentir las emociones como la intimidad y la ternura y se sienten desconectados de sí mismos. Esto, si lo reflexionamos un poco más, pues tiene todo el sentido. Cuando este tipo de personas sufre un estrés tan fuerte por una experiencia emocional en el pasado, más particularmente o más específicamente en la infancia, es normal que bloqueen tanto sus sentimientos en cuanto a la intimidad y en cuanto a demostrar sus emociones por miedo a volver a revivir este tipo de traumas o este tipo de abusos emocionales. Esto mostró cómo específicamente este tipo de terapias nos pueden ayudar a tratar trastornos tan complejos como este estrés postraumático, trastornos de ansiedad, fobias sociales y específicamente otro tipo de fobias. Eso nos ayuda también a entender cómo los pacientes que tienen estrés postraumático presentan un patrón de activación e hipoactivación diferente al de otras patologías. O sea, hay ciertos estímulos que activan en una medida mucho más alta a las personas o exagerada, por así llamarlo, y opuestamente, este tipo de personas también se bloquean e inhiben muchas de las respuestas emocionales por miedo a revivir este tipo de comportamientos. Las investigaciones en los cambios en la actividad cerebral que resultaron en la terapia con TCC, que es una nueva área de investigación, tienen importantes implicaciones para comprender mejor los mecanismos de formación y mantenimiento de los síntomas. O sea, con este tipo de terapias cognitivos conductuales es mucho más fácil a lo largo de las terapias ir viendo qué tipo de comportamientos son los que se van reforzando con este tipo de patologías. Y eso nos ayuda mucho más a identificar cómo ciertas regiones del cerebro están involucradas en este tipo de comportamientos. Además, si a eso le añades que en este tipo de estudios se están viendo las imágenes y las resonancias magnéticas de estas regiones del cerebro involucradas, pues estamos viendo cómo un comportamiento que reforzamos por la interpretación emocional que tenemos cambia nuestro cerebro. Obviamente, en este caso específico de estas patologías, hacia degradarlo, hacia disminuir su capacidad. Pero, ¿cuál es el mensaje aquí que podemos transmitir? Pues que tú puedes cambiar tu cerebro también para bien.
que todo este tipo de experiencias que has tenido en tu vida o este tipo de bloqueos emocionales, fobias, ansiedades o estrés, lo podemos revertir simplemente comprometiéndonos a entender y a ver los comportamientos que estamos teniendo y a recibir ayuda, obviamente de personas que saben aplicar este tipo de terapias cognitivas conductuales. Por eso es que todo este tipo de estudios clínicos también, aun cuando no se utiliza un fármaco, con terapias conductuales son muy, muy importantes cada vez más, porque estamos viendo cómo se pueden responder preguntas sobre cambios neurobiológicos y estamos llegando al punto de ver cómo la plasticidad de nuestro cerebro es reversible y podemos reparar, reconstruir y regenerar neuronas, conexiones y moldear de nuevo nuestro cerebro a través de este tipo de terapias. Los resultados que se mostraron en estos estudios regularon especialmente los circuitos neuronales disfuncionales involucrados con la regulación de las emociones negativas y con la extinción del miedo. Emociones negativas en los casos de estrés, obviamente, en los casos de ansiedad y la extinción del miedo en las fobias. La literatura en este tipo de investigaciones muestra que los trastornos mentales están relacionados con la incapacidad para controlar el miedo, la dificultad para regular las emociones negativas, y estos datos sugieren que el condicionamiento del miedo y la dificultad para regular estas emociones juegan un papel muy importante en la formación y el mantenimiento de la ansiedad, de muchos trastornos de ansiedad. McIver y otros autores destacan que la investigación sobre estos circuitos neuronales de extinción tiene una importante implicación clínica porque podemos por fin ya no depender de fármacos y empezar a trabajar con terapias más conductuales, más de aprendizaje y más de desapegar nuestra mente de este tipo de emociones negativas y llegar a regular, a reparar y a mejorar varios de esos trastornos de ansiedad que se caracterizan por la resistencia a la extinción de las reacciones emocionales o a los estímulos que son ansiogénicos y que también tienen conductas de evitar las situaciones. Esto específicamente a qué se refiere, a que muchas personas que sufren de ansiedad, a que muchas personas que se enfrentan a estos estímulos donde pues algún aspecto en particular les eh, sube el nivel de ansiedad, lo que hacen es que se aíslan completamente de la interacción con ese tipo de situaciones o con las personas o recurren a esta creación de escenarios totalmente irreales que simplemente están recreando en este tipo de circunstancias y que lo hacen porque tienen mmm, desajustada, por así llamarlo, algún, alguna región, algún circuito neuronal, porque ha sido reforzado constantemente con el mismo tipo de pensamientos. Pero cuando reciben una terapia de aprendizaje y de conducta, o sea, y retándose ellos mismos a enfrentar este tipo de situaciones de manera gradual, tu cerebro va deshaciendo estos caminos, deshaciendo estas conductas y teniendo mucho más resiliencia para enfrentarse a la regulación de las emociones. Aunque se vea en algunas ocasiones muy, muy leve, el cambio es poco a poco. Estamos viendo algo que es
replicable en muchas de las áreas de nuestra vida. Nosotros podemos ir cambiando todos los comportamientos, todas las situaciones que nos han pasado en nuestras vidas, si simplemente tenemos ese tipo de compromiso, de constancia y de confianza en nosotros mismos, que es un ciclo positivo, así como alimentas el ciclo tóxico de pensamientos, de ansiedad, de escenarios que imaginas, asimismo vas a ir creando escenarios de confianza, de motivación y de enfrentarte a las situaciones, aunque para algunas personas sea ridículo. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que tiene ansiedad hacia eventos sociales y que tiene miedo a hablar en público. Bueno, en un caso de este tipo de terapias cognitivo-conductuales, uno de los ejercicios sería enfrentar a este tipo de personas a que hablen en un grupo donde se sientan más seguros, a que expongan un tema en el cual ellos se sientan cómodos y que lo hagan por 5 minutos. Ese sería un ejercicio para tratar de mejorar la ansiedad social, enfrentarse a las situaciones. De ahí podemos ir migrando y podemos ir subiendo los niveles tanto de la audiencia que van a tener que exponerse, como del tema, como del tiempo. Son variables que podemos ir jugando con ellas para ir modificando la experiencia que van a tener estas personas. Y ellos mismos o ellas mismas se van a ir sintiendo mucho más motivadas, mucho más confiadas en hacer este tipo de cambios y en ver, sobre todo, en experimentar de manera real cómo estas terapias de aprendizaje por conductas son eficaces en el tratamiento de lo que les está pasando, de la ansiedad, de la fobia, del TOC o de cualquiera otra de estos trastornos. Estos cambios que se han visto en la reestructuración de pensamiento, modificación de sentimientos, comportamientos, promueve estos nuevos aprendizajes y entonces repara los caminos, deshace o simplemente ya no te enfocas en esas sensaciones negativas y aprendes las positivas. Imagínate que de repente en el camino hacia tu casa, pues se encuentran lleno de baches, como es bastante común en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces te tienes que aprender una ruta donde no hay baches, una ruta donde pues tal vez das más vuelta, pero ya no dañas tu automóvil y simplemente tienes mucho más control de lo que está pasando con el camino que estás tomando. De manera que tu cerebro se aprende ese nuevo camino. De tantas veces que ya lo recorriste, aprendes un nuevo camino en tu vida. Eso es lo mismo que está pasando en tu cerebro. Enfrentarte a este tipo de situaciones, enfrentarte a este tipo de, vamos a llamarlo así, estrés, pero estrés positivo porque te está ayudando a trabajar con las emociones, nos ayuda muchísimo a reparar esos caminos, a dejar lo negativo, los baches y a irnos por el camino que nos da algo más fluido, aunque sea un poco más de tiempo, aunque sea un poco más de vuelta y aunque requiera un poco más de paciencia. Son cosas que podemos ir trabajando todos los días. Entonces, si algo te quedó de toda esta revisión, de toda esta reflexión, es que cualquier trastorno y desbalance mental lo podemos ir trabajando sin dependencia de fármacos, con aprendizaje de conductas y desapegándonos y siendo más objetivos en lo que está pasando con nuestras emociones y no responder tanto
hacia todo este mar de estímulos que muchas veces estamos fomentando. Espero te haya gustado esta reflexión. Si te hice pensar, si te hice reflexionar, si te motivé a tener mucho más interés en lo que puedes hacer con tu cerebro y cómo puedes expandirlo y tener mucho más plasticidad, pues te invito a que me ayudes a, pues, mandar este podcast, recomendar este podcast y poner un review para que más gente se interese en reparar sus cerebros. Que tengas un excelente día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.